pues va a responder a un precio menor, ¿sí? Lo mismo pasa con el dinero, si digamos que el dinero o la economía está inundada de dinero, pues vamos a decir que el dinero es abundante y su precio o la tasa de interés pues es baja, ¿sí? Digamos que esto lo evidenciamos, digamos una persona que quiera financiarse o iniciar un proyecto de inversión, pues si hay abundante dinero para él es fácil financiarse y por lo tanto pues demandar este dinero, digamos, para su inversión, pues le sale barato porque hay una tasa de interés baja. ¿Listo? Entonces el precio, la tasa de interés es el precio del dinero. Por otro lado, pues bueno, como ya les dije, cuando es escaso el dinero, pues análogamente la tasa de interés o el precio del dinero tiende a ser alta. Entonces, aquí una pregunta, digamos, principalmente, ¿quiénes son digamos, los que demandan, no, los oferentes de los fondos? ¿Quiénes son principalmente, los hogares o las empresas? Entonces, sí, de pronto, Pablo, tú estás pendiente ahí de la lista. Pueden escribirlo en el chat, no sé, cualquier opinión. Oferentes de fondos, ok, empresas. Sí, como dice Sara Isabel, pues principalmente son los ahorradores o digamos los que acumulan siempre, digamos, un tipo de excedente de dinero, pues suelen ser los hogares. Es importante entender que es principalmente, ¿no? Entonces, pues sí, principalmente los hogares son los oferentes de fondos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, a las empresas, claramente, si tienen, digamos, dinero en stock o las administraciones públicas, por ejemplo, la Universidad Nacional, pues siempre van a tratar de no mantener ese dinero quieto, porque pues como ya dijimos, el dinero pierde valor en el tiempo, entonces siempre tratan de hacer colocaciones con el dinero pues excedente. Tenemos el caso de la Universidad Nacional, digamos que el director de la unidad presta su servicio de asesoría para que este dinero que no se usa, pues se coloque en algún tipo de vehículo de inversión, pues para que no pierda su dinero en el tiempo. Y análogamente, los que más demandan dinero, pues suelen ser los que necesitan financiamiento para sus proyectos de inversión, que suelen ser las empresas y las administraciones públicas, ¿sí? Entonces, estos son principalmente pues, los demandantes de dinero, no obstante, pues los hogares también a veces deciden hacer algún tipo de inversión, colocación, pues compra de algún activo financiero, pero pues no es tan común, digamos. Listo. Entonces, podemos entender la tasa de interés como una tasa de descuento. Este concepto de tasa de descuentos, digamos, tiene que ver más con la valoración de bonos o el mercado de renta fija. Pues todas estas definiciones son muy transversales a todas las áreas, no obstante, pues uno siempre trata de hacer como una estructura, más o menos para que sea entendible. Entonces entendemos la tasa de descuento, es la tasa mínima, ¿sí? Es una tasa mínima a la cual nosotros como inversores estamos dispuestos a ganar a través de un proyecto de una inversión, ¿sí? Entonces, pues sí, simplemente yo digo, si yo no gano mínimo esto, con este bono, pues yo no decido comprarlo, ¿sí? Entonces, es más que todo eso. Y pues se dice descuento porque pues esto pues ya lo vamos a ver en la próxima clase, pero pues yo descuento mis expectativas de ganancia en el futuro a través de estas tasas, digamos que con estas herramientas, pero pues por ahora solo las vamos a entender como la tasa mínima a la que yo estoy dispuesta a ganar por una inversión. ¿Listo? Principalmente. Volvemos nuevamente pues al costo de oportunidad, que es más un costo un poco subjetivo, y digamos es al consumo o a la compra de bienes, ahí como pues dice también abajo, digamos a las que yo renuncio por realizar cierta inversión, ¿sí? Entonces simplemente es eso, nosotros evaluamos el costo de oportunidad de, por ejemplo, de invertir en acciones o comprarme un carro. Entonces, pues nosotros pues siempre tratamos de que ese costo de oportunidad sea bajo y eso se tiene que ver reflejado en la tasa de interés, ¿listo? En un alto rendimiento. Por último, tenemos el retorno requerido. Este concepto tiene que ver más con la valoración de acciones y bueno,
en general con la renta variable o el mercado accionario. Que, digamos, aquí dice que es la suma de la tasa libre de riesgo más unas primas. Entonces, ¿qué es la tasa libre de riesgo? Simplemente la tasa libre de riesgo es el rendimiento del activo menos riesgoso de la economía, ¿sí? Eso es básicamente la tasa libre de riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Pues simplemente nosotros vamos a ver cuál es el activo, digamos que tiene menos riesgo de, digamos, de impago, y cuál es el rendimiento de este activo. Normalmente se toman los bonos de Estados Unidos de 10 años, ¿sí? En general. Incluso si yo tengo un portafolio, por ejemplo, de activos europeos, por ejemplo, pues yo siempre voy a tomar el rendimiento de los bonos de Estados Unidos a 10 años. Pues ustedes saben que de todas formas el mercado financiero está interconectado, entonces no importa de dónde sean los activos, casi siempre la tasa libre de riesgo suele ser pues la misma. Y por último, pues, y sumado a unas primas o unas ganancias, ¿sí? Entonces yo espero, como mínimo, de retorno requerido, que mis colocaciones o mis inversiones rindan la tasa libre de riesgo más unas ganancias o unas primas, ¿sí? Digamos, sin importar lo que pase pues en los mercados financieros. Entonces, más o menos, esos son algunos de los conceptos por los cuales podemos entender la tasa de interés. Entonces, no sé, ya saben que si tienen de pronto alguna pregunta, yo no he mirado el chat, la pueden hacer. Listo. Ahora vamos a ver por qué se cobra, digamos, una tasa de interés. Entonces aquí tenemos nuevamente varios conceptos. Primero, inflación, ya lo habíamos visto, pues esta es la pérdida de poder adquisitivo y digamos que por esta pérdida de poder adquisitivo, eh, pues del dinero es necesario cobrar un interés para cubrir pues esta pérdida, ¿no? Tenemos el riesgo, ¿sí? Digamos que este es un concepto muy importante. Resulta que yo, digamos, para prestar, digamos, si yo presto dinero, yo estoy asumiendo un riesgo a que no me paguen, ¿sí? Simplemente. O si yo estoy realizando una inversión, ¿sí? Yo estoy asumiendo un riesgo de que no me dé rendimientos, ¿sí? Depende de la inversión que yo haga o depende a quién le preste. Entonces, digamos, aquí se relaciona el riesgo y la rentabilidad. Entonces, si ustedes ven, pues aquí en la gráfica, decimos que entre mayor sea el riesgo, pues yo voy a ganar más dinero. Entonces, se deriva digamos, ese principio. A mayor riesgo, mayor rentabilidad, ¿sí? Tiene una relación directa. Y esto es porque yo como inversor, pues digo, oiga, es muy riesgoso prestarle a usted, pues le va a cobrar más, digamos, le va a cobrar una tasa de interés mayor porque estoy asumiendo ese riesgo, ¿sí? Lo mismo pasa con los activos más riesgosos, los inversores tienen que, digamos, exigir una mayor rentabilidad, ¿sí? Esto es un poco, pues, de finanzas, yo sé que ustedes, pues, ya conocen estos conceptos. Tenemos riesgo default y riesgo de crédito. Podemos entender la diferencia entre estos dos como un simple anglicismo, sin embargo, el riesgo de default pues tiene que ver un poco más con el impago asociado a los países, ¿sí? Entonces, digamos, un país se declara en default y no puede pagar, por ejemplo, sus bonos, ni el valor nominal, o sea, el valor facial o el principal del bono, ni los intereses. Entonces, simplemente un default es que, pues, no puede pagar su deuda parcial, en manera parcial o totalmente, ¿sí? Y el riesgo de crédito, pues a veces, pues muchas veces lo asociamos con las empresas, pues cuando las empresas no pueden pagar o los hogares no pueden pagar, pues existe un riesgo de crédito y simplemente es lo mismo. Entonces no se asume un riesgo donde, digamos, el riesgo a que digamos, eh, no se cumplan las obligaciones contractuales, por decirlo así, pues de las partes. Y pues esto se evidencia en diversos ejemplos. Por ejemplo, ¿ustedes qué creen cuál tasa de interés es mayor, la de un préstamo de vivienda o la de un crédito de consumo? No sé, una tarjeta de crédito. ¿Cuál creen que tiene un interés mayor? ¿Cuál creen? ¿Si un crédito al consumo o uno a a la vivienda? Consumo. Sí, muy bien.
pues nosotros vemos pues que incluso las tarjetas de crédito tienen un promedio, un interés por ahí del 26%, cerca de la tasa de usura, y las tasas de interés de la vivienda suelen rondar sobre el 10%, pues precisamente porque las casas, la gente típicamente primero paga su hipoteca o paga el préstamo de su casa antes que cualquier otra cosa. Entonces, tenemos también, digamos que se puede cobrar una tasa de interés por la liquidez. Entendemos la liquidez nuevamente, pues, en estos casos como abundancia o digamos que escasez de dinero, y es la preferencia, ¿sí? Que yo tengo por tener dinero en efectivo, esto se relaciona con el costo de oportunidad, a tenerlo otra persona, ¿listo? Bueno, una inversión. Y por último tenemos la madurez. Esta es nuestra variable temporal, o el concepto temporal. Esto también es un principio contable. Simplemente, pues yo asumo que entre mayor sea el tiempo de vencimiento, la madurez simplemente es el plazo en el que vence cualquier instrumento, ¿sí? Entonces madurez simplemente es eso, el plazo en el que vence un instrumento o un título o valor. Entre mayor sea ese plazo, ¿sí? Entre más dinero, pues, entre más tiempo, pues yo voy a cobrar una mayor tasa de interés, ¿sí? Entonces, no es lo mismo un préstamo a un año que un préstamo de 10 años, ¿sí? Entonces, pues, uno asume también más riesgo entre más tiempo dure la maduración de un activo, ¿listo? Bueno, vamos con los tipos de interés. Entonces existen dos tipos de interés. Tenemos el interés simple y el interés compuesto. El interés simple hace referencia al interés que se calcula con una base, digamos, con una base de cálculo constante. ¿Qué quiere decir eso? Yo solo voy a tener en cuenta, recuerden que esto es salida de dinero, solo voy a tener en cuenta como el valor inicial, ¿sí? Por decirlo así, o sea, como, digamos, yo calculo este interés, que es una entrada de dinero, sobre este valor. Entonces, digamos que este valor es 100 y yo le calculo el 5%, entonces es 5. Pero cuando yo calculo el interés que sigue, no voy a tener en cuenta el interés anterior, sino solo digamos, el inicial, el valor inicial o la base de cálculo. Esto pues ustedes ya digamos que ya lo han visto. Entonces se dan cuenta, pues en el periodo 1 va a ser el mismo interés que en el periodo 2 y en el periodo 3 y en el periodo 4, simplemente porque se calcula de la misma forma. Entonces, es un porcentaje del valor inicial o de la base de cálculo, ¿sí? A diferencia del interés compuesto, ¿sí? Entonces, digamos que en el interés compuesto, una vez que se liquida un interés, ¿sí? Este pasa a sumarse en la base de cálculo del siguiente periodo. ¿Cómo así? Entonces yo, digamos, calculo este interés y es un porcentaje, digamos, de este valor inicial o de esta base de cálculo. Pero en el segundo voy a tener en cuenta el anterior y este. Digamos, es una suma, pues un porcentaje, pues claramente por esto esta línea es más grande. Estoy teniendo en cuenta más valores, igual que en el periodo 3, en el periodo 4, etcétera. Entonces, digamos que esa es una característica de los dos. El interés simple, pues la base de cálculo del interés permanece constante y en el interés compuesto, pues es variable. Cada vez que se liquida el interés, pues, o digamos el interés de hoy, voy a tener en cuenta los intereses de periodos pasados. Esto es lo que dicen, esto es lo que se denomina como capitalización de intereses, ¿sí? O cobrar cobrar intereses sobre los intereses, ¿sí? Entonces simplemente esto. Digamos en ese orden de ideas, ¿qué me genera más intereses? ¿Un interés compuesto o un interés simple? Si de pronto alguien me puede responder. Compuesto. Listo. Listo, muchas gracias, Diego. Aquí solo pues, si ustedes se dan cuenta, pues el interés simple va a crecer de una forma lineal y el interés compuesto va a crecer de una forma pues exponencial. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí vamos a volver a nuestras ecuaciones de valor presente y valor futuro, a interés simple y a interés compuesto. Entonces aquí es un simple ejercicio. Decimos que se depositan 1.000 pesos a un 10% mensual durante un periodo de 5 meses con interés simple. Entonces ya nos dijeron pues el valor del dinero, el interés
y la periodicidad. El monto final del quinto mes es, entonces pues si nosotros nos devolvemos a la ecuación, esta es la ecuación de valor futuro con interés simple. Entonces volvamos, aquí está, tenemos valor futuro, interés simple, es esta ecuación, donde pues tenemos aquí el valor, necesitamos el valor presente, el interés y, y pues los periodos, esos que son como los argumentos de esta ecuación. ¿Listo? Entonces creo que es acá, ¿sí? Entonces pues aquí tenemos, simplemente se aplica la ecuación. Entonces yo pues tengo aquí el valor presente más 1, digo por 1 más 5 por el 10% que es igual a 1500. Aquí pues no hay, este pues es el valor futuro o el monto final en el quinto mes. Y aquí pues yo añadí unas fórmulas derivadas del interés, digamos del interés simple. Esto pues no voy a hacer mucho énfasis tampoco, pues porque requeriría más tiempo, pero simplemente aquí están usando una tasa de interés variable. Es decir, que en el primer mes, por ejemplo, me cobren el 5%, pero ya en el segundo mes me cobren el 6%, y así sucesivamente, pero en el cuarto mes o bueno, en el tercer mes me cobran el 2%, entonces la tasa puede ir variando periodo a periodo. Y simplemente la fórmula es esta, ¿sí? Donde el valor futuro, esto es valor futuro, solo que a un periodo pues determinado, es igual al valor presente más 1, y aquí empezamos pues a sumar los intereses. Entonces, el interés de 1 por periodo 1, interés 2 por periodo 2. Entonces simplemente, pues aquí depende, periodo 1 pues sería normalmente 1, el periodo 2 sería 2, y lo vamos multiplicando pues por los intereses. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Se depositaron 100 pesos durante 3 meses a las siguientes tasas de interés. Entonces tenemos que en el primer mes nos cobraron, digo, nos dieron pues el 2%, en el segundo el 4% y en el tercero el 6%, ¿sí? Entonces se desea saber cuál es el monto final de la operación. Entonces aquí pues nuevamente aplica la fórmula. Tenemos que, pues, que el valor futuro es igual a 100, que pues fue el valor inicial o el valor presente, más 1 más el 2%, el 4% y el 6%. ¿Listo? Entonces aquí está el periodo 1, periodo 2 y periodo 3. ¿Listo? Este periodo es el número de periodos en el que yo cobro pues el interés, ¿sí? Entonces si me hubieran dicho los primeros 2 meses fue al 2%. Entonces pues yo sí voy a decir que si los 2 primeros meses fue al 2%, pues el P1 va a tomar un valor de 2, ¿sí? Si en el segundo periodo, no sé, en los siguientes 3 periodos, estamos hablando del periodo 3, 4 y 5, fue a un 4%, entonces aquí sería 4% por los 3 periodos que me cobraron ese interés. Entonces simplemente es una fórmula derivada de interés simple a tasa de interés pues, variable. Listo. Bueno, tenemos para interés compuesto, tenemos el siguiente ejercicio, es el mismo ejercicio, pero pues que ustedes acá sí se dan cuenta que como dijo, no me acuerdo quién fue el que dijo, Diego, ¿sí? Como dijo Diego, pues el interés compuesto genera más intereses. Nuevamente pues sabemos que intereses y tasa de interés pues son dos conceptos distintos, ¿no? Entonces el mismo ejercicio dice que se depositan 1.000 pesos al 10% mensual durante un periodo de 5 meses. ¿Listo? Entonces, el monto final del quinto mes entonces si nos dicen monto final, pues nosotros pues ya como que vamos asumiendo que nos están preguntando por valor futuro. Entonces, acá pues simplemente reemplazamos los valores. Esta es la ecuación de valor futuro con interés compuesto, está allá más arriba. Y pues es 1.000, 1 más el 10% elevado a la 5. Esa es básicamente la ecuación. Pues yo le subo, digamos, les voy a subir la demostración, digamos, para que entiendan, porque muchas veces pues a uno no le gusta quedarse con una ecuación sin saber de dónde sale. Entonces, pues, por ahora la vamos a dejar así. Y nuevamente tenemos la fórmula derivada de interés simple, pero con una tasa de interés variable, que como ya les dije, pues es que en cada periodo la tasa de interés puede variar. Digamos, si tenemos la posibilidad de calcular
pues los valores. Entonces tenemos el valor futuro con tasa de interés variable es igual al valor inicial o al valor presente, y aquí vamos a reemplazar estos factores. Entonces en el primer periodo vamos a tener vamos aquí a reemplazar el interés, en el segundo periodo vamos a reemplazar el interés que nos dice, no sé, que en el primero fue 2%, pues reemplazamos aquí 2%, pero en el segundo mes fue 5%, pues reemplazamos aquí 5%, y así hasta n. Depende pues los periodos que nos den. Entonces, como se puede apreciar, el régimen compuesto, los factores de capitalización se multiplican. En el anterior, pues ustedes se dan cuenta que era más que todo una suma, ¿sí? Aquí vemos que es una suma, y siempre le estoy aplicando el mismo factor la misma base de cálculo, ¿sí? Esta es la base de cálculo, yo le aplico pues el mismo factor, así sucesivamente, pero con el interés compuesto, ¿sí? Esto está mal. Pues voy a multiplicar todo lo anterior. Entonces, esto yo lo multiplico por el, digamos, la base de cálculo, pero el siguiente término me va a multiplicar a los dos anteriores, si se dan cuenta. Bueno, en realidad a toda la expresión. Pero pues me va a multiplicar, digamos, a los otros términos. Entonces, pues ahí vemos que se están capitalizando los intereses. Acá pues les dejo que Excel tiene una función, que es BFPlan, para calcular este tipo de valores futuros, pero pues no lo vamos a hacer. Listo. Entonces, pues aquí tengo unos ejercicios, que pues en realidad son muy sencillos. Digamos, pues la idea es que ustedes los hagan, o sea, de una vez, pero pues les voy a decir más o menos qué tienen que hacer. Pues son 3 ejercicios, yo creo que 3 personas pues podrían tener el bonito, pues los primeros que los pongan en el chat. Entonces aquí nos están diciendo durante cuánto tiempo ha de imponerse un capital de 25.000 al 7% para que se convierta en 30.000. Entonces desde el principio de la pregunta ya nos dijeron durante cuánto tiempo. Entonces nuestra variable objetivo aquí va a ser el tiempo o n. ¿Listo? Entonces aquí vamos a buscar n. Pero entonces, ¿de dónde sacamos n? ¿Cómo yo sé n? Pues nos dicen que calculemos a interés simple. Pues nos devolvemos a la ecuación. Esta, interés simple. Recuerden que estas dos son iguales. Y despejan n. ¿Listo? Ingresan los datos y despejan n. ¿Dónde están los ejercicios? Lo mismo con estas. Entonces, a interés compuesto, nos están preguntando cuál fue el valor del interés. Entonces, ya nos están preguntando el interés. Entonces, van a la ecuación de interés compuesto, despejan el interés, ingresan los datos y pues me dicen cuánto es el interés. Y en el último, con interés compuesto también, cuál debe ser el monto inicial. Entonces, nos están preguntando por valor presente. Entonces, van a la ecuación de interés compuesto y despejan valor presente. Igual esa ya está ahí despejada. 286 nos dice Cristian. Listo. Digo, pues si quieren háganlo y pues ya ahorita miramos las respuestas. Si tienen preguntas, pues aquí estoy.
Bueno, veo que lo hicieron bastante rápido, sin embargo, vamos a dar unos minutos para que la gente pues, lo haga. Bueno, creo que tengo activado el micrófono. Sí, listo. Entonces, pues como les había dicho, tenían que despejar la ecuación. En la primera era esto, era, digamos, se despejaba de esta forma y quedaba así. A ver si de pronto lo poder ver. Listo, entonces 286 y está aproximado, entonces Cristian pues respondió a la primera, está bien. El segundo, 1,04, eh, pues sí, digamos que Nicolás lo hizo bien, si se aproxima pues queda 1,04. Y el tercero es 34,045, entonces estaría, pero lo hizo primero Johan. Listo, entonces Pablo, te recomiendo que estés pendiente del chat, pues pongan los bonitos. Entonces simplemente pues, ahí pues como les había dicho, ahí pues tenían que hacer un despeje simple y ya, es que esta era la forma del despeje. Esto también se los voy a subir al Drive. Entonces, con la fórmula, aquí pues digamos que apliqué, no, aquí hice la fórmula, digamos como la teníamos, sin embargo podíamos hacer la de valor futuro, creo que era lo que preguntaban. Valor presente, que digo. Listo. Entonces esos eran los ejercicios. Yo creo que podemos seguir. Si nadie tiene ninguna pregunta, yo creo que podemos seguir. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer, con el micrófono activado, sí. Es que a veces uno cree que está hablando solo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar el tema de conversión de tasas, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver, digamos, distintos tipos de tasas. Entonces, tenemos la tasa nominal, que muestra el número de capitalizaciones que se presentan en un año. Esa es como la definición. Pues la tasa nominal suele ser nominal anual y cuando escriben la tasa, ustedes la reconocen porque tiene un NA antes de la periodicidad. Entonces simplemente aquí decimos que la tasa nominal no va a demostrar realmente, digamos, los rendimientos o la capitalización real de nuestra inversión o de lo que estemos analizando. Entonces, es simplemente una suma de tasas de interés. Recuerden pues que aquí solo estamos hablando de interés compuesto, pues porque el interés compuesto, eso se me olvidó decirlo, es el que rige prácticamente todo el sistema financiero. ¿Sí? Entonces, casi siempre se trata con interés compuesto todo. Alguna, el interés simple se usa más que todo, digamos, en la economía informal, tal vez. Por ejemplo, un ejemplo de esto es los prestamistas gota a gota. Digamos, usted me tiene que pagar de intereses 10.000 todos los días. Entonces, pues todos los días uno tiene que pagar ese monto de interés simple. Entonces, digamos, es un ejemplo, pero siempre vamos a trabajar con interés compuesto. Entonces, pues la tasa nominal no muestra la capitalización real de los intereses ni los rendimientos. Entonces simplemente es una suma. Entonces aquí dice que es nominal anual semestre vencido. Lo que nos quiere decir esto es que cada semestre la tasa periódica, o la tasa de interés, es del 6%. Y si la suman, pues en un año es el 2%, es el 12%. Entonces simplemente esa es la tasa nominal. Tenemos la tasa periódica,
que sí muestra la capitalización real en un periodo, ¿sí? Entonces, un ejemplo de esto es 1% mensual. Realmente yo en un mes, pues sí obtengo, digamos, ese rendimiento que es el 1%. Tenemos la tasa efectiva que se usa para comparar tasas con periodos de capitalización distintos. Entonces aquí digamos que la tasa efectiva es la que normalmente pues nos brindan los activos, reflejan, digamos, específicamente el rendimiento de estos. Un ejemplo, por ejemplo, es la DTF. Nosotros tenemos que la DTF, si ustedes la buscan, digamos, la van a encontrar efectiva anual. A pesar de que brinde rendimientos normalmente pues cada 2 trimestres o trimestralmente, pues la tasa efectiva o la que ustedes encuentran es la efectiva anual, ¿sí? Entonces ustedes, pues digamos que es como la tasa efectiva, como dice ahí, se usa para comparar tasas, ¿sí? Con periodos distintos de capitalización, no importa cada cuánto me den los rendimientos, pero pues yo puedo, a través de estas tasas efectivas, que suelen ser anuales, como ya les dije, pues comparar otras tasas de otros activos, ¿listo? Ahora, tenemos las tasas anticipadas, y son las tasas donde los intereses se pagan al inicio del periodo, es decir, en el primer día. Yo no sé si, bueno, acá voy a buscar un diagrama de flujo de caja. Digamos acá, la, digamos, tasa de interés anticipada es el interés se cobra aquí, antes de que finalice el periodo. Si tenemos periodo 1, periodo 2, periodo 3, es aquí, pues digamos, donde se hace, digamos, donde se cobran los intereses antes. Pero la vencida, pues es normalmente al final del periodo, con lo que también típicamente siempre vamos a trabajar. Entonces, volvemos a la definición. Entonces, simplemente es eso, los intereses se pagan en las tasas anticipadas al inicio del periodo y las tasas vencidas, los intereses se pagan al final del periodo, o sea, en el último día. Listo. Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta, ya saben que ahí tengo abierto el chat. Ok, las tasas reales. Pues bueno, esto no es, digamos, nuestro tema, pero digamos que las tasas de interés real suelen tener también en cuenta cuestiones como la inflación, por ejemplo. Entonces, digamos que es un valor aproximado, por decirlo así, que puede obtenerse restando el tipo de interés nominal, pues la tasa de inflación, ¿no? Vamos a tener en cuenta qué tipo de factores. Pues sí, son unas tasas de interés pues un poco más, pues más completas. Aquí tiene que ver el tema de indexación de tasas de interés, pero pues como les decía, esto no, digamos, esto no es un curso de matemáticas financieras y pues por el tiempo pues yo solo les voy a hablar de cosas como simples. No sé si de pronto respondo tu respuesta, tu pregunta, perdón. Vale, listo. Entonces, tenemos interés nominal e interés efectivo, es como una comparación. Entonces tenemos que la característica fundamental del interés nominal es que no tiene en cuenta el rendimiento que efectivamente se obtiene. Esto pues ya, digamos que se los había mencionado, pues es una simple suma de tasas de interés, mientras que el interés efectivo, pues digamos que esta sí muestra el rendimiento real de una cantidad de dinero. Siempre es compuesta y siempre es vencida. ¿Listo? Entonces ya pues nosotros vamos a asumir eso, siempre vamos a trabajar con tasas de interés compuestas y vencidas. ¿Listo? Y acá decimos que pues para comparar tasas debe hacerse en tasas efectivas. Bueno, yo acá tengo digamos, una gráfica que por defecto tiene la unidad para explicar estos temas. Sin embargo, no me parece que sea como la más adecuada, es un poco enredada. Ustedes ven que es un poco de ecuaciones y pues de flechas y números. Entonces, pues simplemente yo voy a tratar de hacerlo en la forma en que me parece que es más entendible, aunque no sé si este no sea completamente correcto, pero pues digamos, a pesar de que la mayoría de ustedes ha visto cursos pues, de finanzas y ha visto esos temas, pues hay personas que no lo han hecho. Entonces,
rápidamente explicándoles pues esta tabla, pues aquí ustedes lo que tienen que hacer para usar esta tabla es, digamos que, identificar su tasa, ¿sí? O sea, identificar en qué cuadrito, en qué cajita nos estamos ubicando, ¿sí? Nos estamos parados. Entonces tenemos que ver si es anticipada, eso digamos está con los apellidos de las tasas, entonces aquí tenemos un ejemplo, nominal anual, semestre vencido, ¿sí? Entonces ya con esto nosotros nos ubicamos. Entonces, digamos, llegamos aquí, eh, nominal anual, nominal, bueno, la tenemos nominal, vencido, ¿sí? Entonces nos ubicamos aquí. Y depende a donde queramos ir, pues usamos las ecuaciones. Eso es como lo que tienen aquí por defecto. Entonces, si yo quiero no sé, eh, digamos que solo quiero semestre vencido, pues uso la ecuación 3, que es dividir la tasa sobre el número, digamos, sobre la periodicidad, que en este caso pues es 2, porque un año tiene 2 semestres, estamos hablando de periodicidad en un año, ¿sí? Entonces dividimos entre 2 pero pues bueno, esto digamos que es un poco engorroso, así que pues voy a tratar de explicarlo de otra forma. Entonces, para hacer una conversión de tasas, principalmente se deben hacer 3 pasos. Entonces, uno, revisar si es nominal, saber si es nominal. 2, ver si es periódica. Y 3, pues hacer la conversión. Bueno, listo. Entonces, si es nominal, digamos que es una serie de pasos. Vamos al 1, después de, digamos, tratar el 1, vamos al 2 y después del 2, pues vamos al 3. Entonces, si es nominal, usamos la ecuación de, digamos, de coger la tasa, ¿sí? La tasa y, y dividirla entre el número de periodos, ¿sí? Entonces, digamos si es nominal anual, perdón el pulso, estoy con el mouse, mes vencido, entonces identificamos la periodicidad que es mes, ¿y cuántos meses tiene un año? Pues 12, ¿sí? Entonces en este caso, n vale 12. Otra, si es nominal anual, trimestre vencido, o bueno, trimestre anticipado, no me interesa, trimestre anticipado. Entonces, si es nominal anual trimestre anticipado, lo que nosotros vamos a hacer, pues es dividirla entre la periodicidad. ¿Cuántos trimestres tiene un año? Pues tiene 4. ¿Listo? Entonces, n es igual a 4. Y así sucesivamente. Entonces, ese es el primer paso, ver si es nominal. ¿Listo? Bueno, entonces si es nominal, pues la pasamos a, digamos, le quitamos el nominal, por decirlo así. Luego de quitarlo el nominal, vamos al segundo paso, ver si es periódica. ¿Sí? Entonces, si es periódica, ¿qué? Estoy loco. Aquí no es ver si es periódica, sino ver si es vencida o anticipada. Perdón, aquí me equivoqué. Ver si es vencida o anticipada. ¿Sí? Entonces aquí digamos que con esto que hicimos en el primer paso ya la pasamos a periódica. El segundo paso es ver si es vencida o anticipada. Si es vencida, ya podemos pasar al siguiente paso. Pero si es anticipada, tenemos que pasar la vencida, obligatoriamente. Para convertir tasas,
para hacer cualquier conversión de tasas tenemos que trabajar con tasas vencidas y periódicas, ¿sí? Pero pues ya en el paso uno pues la pasamos a periódica, así que no nos interesa. Entonces, siempre para hacer una conversión de tasas, pues vamos a trabajar con tasas vencidas, ¿listo? Entonces, pues ahí teníamos la fórmula, simplemente el interés vencido, esto es una J, el interés vencido es igual al interés anticipado sobre 1 menos el interés anticipado. Listo. Con esta fórmula, nosotros vamos a pasar un interés anticipado a un interés vencido, que es pues lo que nosotros estamos buscando. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Listo. Bueno, listo, entonces sigamos. Y listo, y tenemos nuestro último paso, que es convertir la tasa. Entonces, voy a borrar todo, ¿no? Pues necesito el tablero. Voy a borrarlo. Todo me está grabada la clase. Listo. Entonces ahora, vamos a convertir la tasa. Importante aquí, digamos, es muy importante tener en cuenta a la tasa que queremos llegar, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, les pongo aquí este ejemplo, aquí nos dicen, pásele a un efectivo anual, ¿sí? O pásele a un nominal anual bimestre vencido. Entonces, pues nosotros tenemos que tener en cuenta a cuál queremos llegar, ¿sí? Principalmente, pues a una vencida, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hacer un ejemplo. Entonces, vamos primero por el tercer paso. Entonces, esta es una forma que aprendí hace poco de cómo convertir, bueno, cómo enseñar conversión de tasas. Primero lo voy a escribir. Listo. Entonces, simplemente vamos a decir que, sí, que existe un factor, bueno, asociado a una tasa de interés I, ¿sí? A una tasa de interés I con una periodicidad N, que es igual a un factor, pues, con una tasa de interés J a una periodicidad M. Eso es una igualdad. Entonces, simplemente depende de la tasa que yo quiera llegar, pues despejo pues mi tasa de interés. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Digamos, acuérdense que la periodicidad la asociamos a una periodicidad anual. Entonces, ¿cuántos periodos tiene un año? En un año, digamos que tiene esa periodicidad. Entonces, supongamos que I es mensual, ¿sí? Entonces, vamos a decir que I es mensual. Mes vencido, porque recuerden que estamos hablando pues aquí solo en el vencido. Por lo tanto, N va a ser igual a 12. Esa es la que nosotros tenemos, ¿sí? Pero nos piden una tasa J, ¿sí? Semestre vencido, pero que nosotros no la conocemos, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos hallar? Pues J. J porque esa es la que nos están pidiendo y nosotros no la conocemos. Sin embargo, sabemos que la periodicidad M asociada a los semestres, pues es 2. Voy a revisar el chat. Dime. Sí se está grabando la clase, Sebastián. Dos compañeros me están ayudando a grabar la clase. Entonces, yo creo que se la subo al Classroom hoy mismo. ¿Listo? De todas formas, pues, yo siempre estoy atento a los correos, incluso, pues, el semestre pasado, digamos que impartí algunas clases aparte, sobre todo sobre estos temas de renta fija y matemáticas financieras. Si tienen, digamos, alguna duda o se perdieron en algún lado, pues pueden escribirme y pues yo tengo la disponibilidad y pues la intención de ayudarles. Entonces, pues
ya saben. Bueno, y entonces seguimos. Y teníamos que J, nos pidieron una tasa J que no conocíamos. Ah, vale, muchas gracias. Que no conocemos, pero pues que sabemos que como nos la pidieron en semestre, pues su periodicidad o M es igual a 2, porque pues eh, un año tiene 2 semestres, ¿listo? Entonces, ¿qué voy a hacer para hallar J? Pues simplemente la despejo. Eso es todo lo que voy a hacer. Entonces, bueno, tenemos uno más y pues va a sacar raíz de m para quitar este exponente. Por eso la voy a poner el denominador de este exponente. ¿Sí? Aquí uno más j. Y después j va a ser igual el término que teníamos menos uno. Vamos a restar al otro lado. Y ya, todo simplemente, como se dan cuenta, pues es muy sencillo. Son 3 líneas en las que si ustedes entienden, digamos, la explicación, pues ya pueden transformar cualquier tasa. Recuerden que pues aquí solo estamos trabajando con tasas vencidas, ¿sí? Sí, aquí solo estamos trabajando con tasas vencidas, pero pues toda conversión de tasas, ¿sí? Todas las conversiones de tasas que se hacen con tasas vencidas. Ya después si les dicen, o sea, llegar a este punto ya ustedes ya convirtieron la tasa. Ya después si les dicen, no, que la necesitamos nominal anual. Entonces, pues, como ya les había dicho, pues igual ahí tienen, digamos, la otra tabla, pues simplemente la multiplican por el número de periodicidades. Si es mensual, pues la multiplican por 12. ¿Se acuerdan que anteriormente, pues, hicimos lo inverso, lo dividimos por 12? Pues si la queremos otra vez nominal, pues la multiplicamos por 12. Y si no la piden anticipada, entonces, pues tienen que aplicar la ecuación. También la otra ecuación que habíamos visto aquí, que también es como un despeje. Estas ecuaciones todas son equivalentes. Esta ecuación, ya les digo cuál es. Anticipada, esta, ¿sí? Entonces, si las piden anticipada, pues ustedes usan esta ecuación, la ecuación 6. Es como devolverse. De todas formas, pues estas ecuaciones son útiles y también pueden, digamos que, reforzar pues la conversión con esto. No sé si de pronto tengan alguna pregunta o pasamos directamente a hacer un ejercicio, como para que quede entendido. Bueno, al parecer no hay ninguna pregunta, entonces vamos a hacer el primero. Entonces, de nominal anual, mes vencido, a efectivo anual, que pues es un año completo vencido. Listo, entonces 12 NAMB. Listo, Cristian ya las hizo todas. Bueno, sin embargo, creo que aquí lo tengo en el Excel. Vamos a hacerla mejor acá. Entonces, nos dicen que de nominal anual, mes vencido. ¿Sí es del ejercicio? Ah, sí, es 12, perdón. Aquí me salté un paso. De 12% nominal anual mes vencido a efectivo anual. Entonces, ¿cuál es el primer paso que vamos a hacer? Pues ya les dije, miremos miremos si es nominal. ¿Listo? Entonces aquí pues efectivamente el apellido lo dice, la tasa es nominal. Entonces la procedemos a dividir entre 12. ¿Por qué entre 12? Pues porque 12 meses tiene un año. ¿Listo? Entonces aquí pues ya le quitamos el apellido, queda como mes vencido. Segundo paso, vamos a ver si está anticipada para poderla convertir. Pues vemos que efectivamente no está anticipada. Entonces podemos pasar al siguiente paso, ¿sí? Que es el paso 3. El paso 3 pues procedemos a hacer la conversión de tasa. Tasa, yo aquí uso una fórmula, pero pues voy a hacerlo con lo que ya teníamos aquí.
1% de mes vencido efectivo anual. Entonces, vamos a decir que la que teníamos era mes vencido y la que queremos es efectivo anual. Entonces, simplemente vamos a reemplazar los datos. Entonces aquí es 1%, mes vencido, tiene 12, y pues la que queremos es efectivo anual. Aquí pues ¿cuántos años tiene un año? Pues 1. Entonces vamos a cambiar M por 1. La periodicidad de un año pues es 1. Listo. Y ya, simplemente es eso. Entonces, aquí aplicando la fórmula, decimos que n es 12 y m es 1. 12 sobre 1 pues da 1. Entonces, da 12, perdón. Entonces, dejamos aquí 12 y, y, y que era la tasa que teníamos, es 1%. Entonces vamos a poner acá acá poner 1%. Qué horrible. Menos 1. Lo volveré a hacer. Listo. Pues efectivamente, si ustedes hacen este cálculo, ¿sí? Pues J les va a dar igual a 12,68%. Lo podemos hacer aquí, entonces tenemos que, de paréntesis, 1 más 1%, ¿sí? Elevado a la 12 menos 1, que fue lo que hicimos. Pues si pasamos esto a porcentaje, pues efectivamente da esto, ¿sí? Entonces si se dan cuenta, es muy simple la verdad, o sea, realmente si lo hacemos de esta forma, digamos si lo hacemos de esta forma, pues ustedes van a, digamos, a hacerlo de una manera fácil y práctica, pues digamos, para aprender. No obstante, ya después cuando uno pues ya empieza a usar más las matemáticas financieras, uno solo juega con esos exponentes, o pues por lo menos así lo hago yo. Entonces, si quiero una tasa de interés más grande, pues, no sé, juego con el n. Por ejemplo, tengo simplemente una trimestre vencido y la quiero semestre vencido. Entonces yo digo, no, pues un semestre tiene 2 trimestres, entonces solamente elevo ese factor a la 2, ¿sí? Si quiero una más pequeña, si quiero pasar de una más grande a una más pequeña, entonces ¿qué hago? Digamos, la tengo anual, efectivo anual, y la quiero mes vencido. Entonces yo digo como, tengo que dividir ese exponente entre 12 para que, digamos, sea más pequeña. Entonces simplemente es 1/12. Pero pues yo creo que con esta, digamos, con esta explicación es un poco claro. Entonces, no sé, les voy a dar digamos, unos momentos para que hagan estos ejercicios y si tienen preguntas, pues me dicen. Yo tengo una duda. Dale. Es ¿Cuál que es tu nombre? no entiendo la lógica, digamos, de la fórmula para cambiar de vencido a anticipado. O sea, sí entiendo cómo que son diferentes y el por qué, pero no entiendo de dónde sale la fórmula. Vencido anticipado. Ok, aquí de vencido anticipado. ¿Sí? Pues la verdad, Sí. o sea, pues yo me atrevo a decir que simplemente es un, ¿es un qué? Eso es equivalente a la de arriba. Faltaría ver, pues voy a buscar, si quieres, voy a buscar también la demostración de esto, de por qué, digamos, se ven, se ven esto, y pues aunque no nos atañe, pues, digamos, esa explicación, pues sí es bueno y está completamente válida la pregunta. Entonces, déjame Santi, yo, dime. la explicación no va más allá de que, pues es simplemente como tú tienes, al ser vencido, tú recibes el dinero al principio de mes.
y lo que hace es que tú capitalizas el interés día a día. En la fórmula, pues la demostración que hacen es un agregado, es una sumatoria, y pues al final te da eso. Pero pues de hecho la lógica básica está en que si tú coges el uno, o sea, mira el denominador, al restarle el interés anticipado lo haces más pequeño y cada vez pues, te va a dar un resultado mayor, pues, el resultado de esa ecuación, y que es el interés vencido. Es simplemente, es como la fórmula de valor futuro, pero digamos que en pequeña escala, pero la demostración no va más allá de eso. Pero tú tienes Ah, la... ok, ok. Creo que yo tengo la demostración, si algo la subo esta tarde Vale, al vale. Classroom. Entonces nosotros... Gracias, Pablo. Entonces nosotros subimos la demostración. Listo. De pronto alguien tiene otra pregunta. Bueno, listo. Entonces ya faltaría otra parte teórica y ya la clase pues se acabaría. Entonces vamos a ver un poco sobre algunos mecanismos para captar recursos. Vemos que es importante entender algunos de estos. La mayoría los vamos a ver más adelante, pero pues es bueno pues que más o menos ya vayan sabiendo en qué consiste cada uno. Entonces, el primero son los aportes de capital. Simplemente, los aportes de capital es, por decirlo así, como las aportaciones de los socios en un primer momento, digamos que hacen a una empresa, ¿sí? Los socios hacen como un aporte para iniciar las operaciones de la entidad. Simplemente, pues, los socios de la empresa pues van a hacer un aporte en términos monetarios y con esto pues la empresa va a funcionar. Ya después van a, digamos que a cobrar unos rendimientos pues por este aporte. Esos son los aportes a capital. Los ángeles inversionistas, digamos que son un tipo de inversionistas que lo que hacen es aportar capital a empresas en etapa de formación o consolidación. ¿Sí? Son empresas que están iniciando y que tienen un alto, digamos, potencial de crecimiento, por decirlo así. Entonces, pues simplemente los ángeles inversionistas pues ven esta oportunidad de inversión y proceden a financiar esas empresas. Se les dice ángeles, pues porque, digamos, también en ciertas ocasiones ofrecen su experiencia en los negocios, digamos que para impulsar estas empresas. Esto es parecido como a esa serie de televisión que se llama Shark Tank, creo que se llama. Entonces es esto, entonces, digamos, son unos inversionistas profesionales que financian este tipo de empresas. Tenemos las utilidades retenidas. Listo, listo, gracias. Eh, Tenemos las utilidades retenidas que hacen referencia, digamos, a cuando una empresa decide no repartir dividendos por cualquier coyuntura o solo porque pues ellos lo deciden. Pero esto también lo vemos pues en la clase de renta variable, pero pues las acciones suelen, digamos, rendir ciertos dividendos dependiendo de la empresa. Hay empresas que nunca dan dividendos. Esto ya veremos por qué en nuestra clase de renta variable. Simplemente es una decisión, digamos, de los accionistas, de los socios, en retener esas utilidades y no darlas. Entonces simplemente llega el periodo en que se dan los dividendos y ellos dicen, no los vamos a dar porque pues vamos a reinvertir las utilidades o las vamos a usar digamos, para otro fin. Entonces, esa es digamos, una definición. Tenemos los fondos de capital de riesgo, que digamos, estos fondos facilitan la financiación, digamos, de también empresas. Se dice fondo porque ya no son solo inversionistas, sino que son gente externa que, digamos, aporta al fondo para realizar distintas inversiones, pues no solamente de empresas, también puede ser de activos o de otro tipo de cosas. Se dice que es de riesgo, es porque no está garantizado, digamos, que las inversiones generen los retornos. Repetir los fondos de capital de riesgo, ¿sí? Listo. Pues sí, simplemente son unos fondos que facilitan, por ejemplo, la financiación de las empresas, participan en su capital social, o son unos fondos donde la gente ingresa su dinero, ¿sí?
para que el fondo, a través de unos inversionistas profesionales, expertos en estrategias de inversión, pues coloquen ese dinero, ¿sí? Entonces captan recursos del público, típicamente. Entonces, digamos que en eso se caracterizan pues, los fondos de capital de riesgo. De riesgo, se dice que son de riesgo, pues precisamente porque no está garantizado, digamos, los retornos o la rentabilidad, dado pues que son inversiones en cierta medida riesgosas. No sé si respondo tu pregunta. Sí, muchas gracias. Vale, listo. Entonces tenemos entre estos están los fondos mutuos, simplemente hace referencia pues a lo mismo, muy parecido. Estos fondos mutuos también son, pues como ya les había dicho, suman los aportes de dinero, digamos, de personas que pueden ser tanto naturales como jurídicas, recogen, digamos, todos esos aportes y pues gracias al volumen que captan con esta captación, por decirlo así, pues pueden realizar inversiones en distintos sectores, bienes, activos, digamos, en distintas cosas. Entonces digamos que los fondos mutuos prácticamente pues es eso. Y cuando sus inversiones generen unos retornos, pues estos fondos digamos que terminan de repartir o pues le dan acá, digamos, a los que aportaron en el fondo, pues unas rentabilidades a sus inversiones. Listo, tenemos por otro lado la emisión de acciones, entonces simplemente esta puede ser una colocación primaria o secundaria, o sea, las empresas pueden emitir por primera vez y luego de haber emitido acciones pueden seguir emitiendo pues más acciones. También pues lo veremos en nuestra clase de renta variable. Digamos que pues existen para emitir acciones por primera vez se hace lo que denominamos una oferta pública inicial, si se quiere que la emisión de acciones sea al público, ¿no? Pues porque también se pueden emitir acciones digamos, de manera privada, por decirlo así. Entre estas tenemos las ADR. Las ADR son como un tipo de activo, ¿sí? Mediante los cuales las empresas pueden emitir acciones en el exterior, ¿sí? O colocar sus acciones en el exterior. Por ejemplo, Bancolombia puede, a través de una ADR, colocar sus acciones en la bolsa de Nueva York o en cualquier otro tipo de bolsa de Estados Unidos. Y pues, digamos que mediante este vehículo de inversión lo puede hacer. Esto lo hacen, digamos, algunas de las empresas también lo hacen para ir como ganando terreno, posicionándose en el mercado extranjero, para posteriormente, digamos, hacer colocaciones de otros instrumentos como puede ser bonos, ¿sí? Entonces, pues es básicamente esto. Listo, tenemos emisión de deuda. Entonces, la emisión de deuda simplemente digamos que las empresas o los agentes pues recurren a otros agentes, ¿sí? A pedirles dinero prestado. Pero pues aquí vamos a hablar un poco pues, ya de los títulos, ¿no? Digamos que al emitir al emitir esta deuda, pues ellos también le pagan, digamos, el valor nominal de la deuda a los que compran sus títulos y pues unos intereses, ¿no? Entonces, tenemos entre las emisiones de deuda los bonos, ¿sí? Los bonos que pueden ser públicos o privados. Estos, pues, como sabemos, tienen el objetivo de recolectar fondos. Son típicamente colocados a nombre del portador, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no importa quién tenga el bono, el que tenga el bono es el que tiene el derecho a los flujos de dinero que genere o de ingresos que genere ese bono. O sea, eso le permite ser líquido, que yo le puedo entregar al bono a otra persona y a esa otra persona es a la que le va a llegar los rendimientos. Eso es lo que se dice como que está a nombre del portador. Y pues se suele negociar en bolsas de valores. Entonces el emisor del bono pues se compromete a devolver el capital principal o el grueso de la deuda junto con unos intereses que se pagan periódicamente, los conocemos como cupones. Vamos a ver pues en nuestra próxima clase que también hay bonos que no pagan cupón, pero pues ya será, digamos que otro tema. Tenemos los papeles comerciales. Estos son, digamos, unos instrumentos de corto plazo que se alejan, digamos, son mejor que el crédito tradicional o pedir un préstamo bancario. Y pues también son títulos, ¿no? Entonces,
mediante un papel comercial, las empresas pueden captar, digamos, dinero del mercado de capitales a través de, pues, de este título, ¿no? Son de corto plazo. Esto es muy importante. ¿En qué se ve, digamos, en qué se diferencian de los bonos? Que pues que suelen ser a corto plazo y por lo general no pagan cupón. Pero pues esto también será tema de la próxima clase. Tenemos aceptaciones bancarias y esto sí es un poco más, digamos, más confuso. Voy a tratar de explicarlo con un ejemplo. Pero pues en un primer momento es muy similar a un cheque. O sea, no específicamente, pero es muy similar. Entonces, denme un segundo. Se me va a descargar esto. Listo. Entonces, supongamos que yo soy digamos, no sé, una empresa que produce zapatos, por ejemplo. Y yo requiero de unos insumos importados, por ejemplo, pueden ser cuero. Yo recurro, pues, a un extranjero para importar esos insumos, que es el cuero, y pues él me los da, pero yo no tengo la plata ya para, digamos, para pagarle ese cuero. Entonces yo le digo, pues no tengo la plata, necesito esperar a que yo venda mis zapatos para poderle pagar. Entonces aquí es donde entra pues el banco. Entonces yo le digo al banco como, es un ejemplo un poco coloquial, pero pues no importa. Yo le digo al banco, páguele al exportador y yo pues, y creamos una aceptación bancaria, que es como el tipo de cheque donde yo me voy a comprometer a pagar, digamos, lo que valió esa importación, por ejemplo, en 6 meses, ¿sí? Entonces, pues de esa forma, yo como importador, pues voy a obtener el cuero y pues tengo el compromiso de pagar ese cuero en 6 meses y el que me vendió, digamos, el extranjero que me vendió el cuero, pues ya va a tener su dinero, ¿no? Entonces el banco pues tiene ese papel, ¿sí? Donde yo me voy a comprometer a pagar. No obstante, las aceptaciones bancarias, el banco se puede deshacer de ese papel. Digamos, también es líquido y es a nombre del portador. Entonces yo, digamos, ese papel puede circular en la economía y yo se lo puedo vender a cualquier persona, una persona pues que tenga, claramente se vende con un descuento, ¿no? Pues porque, pues sí, digamos, si me van a entregar 10.000, pues yo lo puedo comprar seguramente en, en 9.000 o en 8.000. Entonces digamos que se vende siempre con un descuento. Y pues también es una forma o es un activo que empieza a circular pues en la economía. Entonces, esa es una aceptación bancaria. No sé si fui claro. Bueno, eh, tenemos los TIDIs y los CERTs. Los TIDIs son títulos de devolución de impuestos, ¿sí? Que también al final terminan siendo un título. Entonces, digamos, los TIDIs son títulos valores emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito, pues del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde digamos, el ministerio se compromete a devolver típicamente a final de año unos saldos a favor sobre impuestos, suelen ser también indirectos, entonces son unos papeles que se le dan a las empresas para que a final de un cierto periodo de tiempo, pues, se les devuelvan algunos montos de impuestos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que estos papeles también son a nombre del portador. Entonces, ¿qué puede hacer la empresa? Pues la empresa, si necesita liquidez inmediatamente, pues va a decir como, pues yo vendo ese título a alguien que le interese, pero pues se lo vendo más barato. Nuevamente, si me dicen que me van a pagar al final de año 10.000, pues yo le vendo, oiga, yo le vendo este título a 8.000 y usted recolecta 10.000 a final de año. Entonces, digamos que este título de devolución de impuestos también se vuelve digamos, un activo líquido que puede circular en la economía o un vehículo de inversión. ¿Listo? Bueno, tenemos los CERTs, que son los certificados de reembolso tributario, son parecidos a los TIDIs, pero tiene, pues, digamos, unas características particulares. Primero que todo, estos suelen ser subsidios a las exportaciones, ¿sí? Entonces, digamos que el gobierno nacional suele darle estos papeles, ¿sí? A, digamos, a ciertos sectores para fomentar las exportaciones. Entonces, digamos que les va a devolver ciertos impuestos también indirectos que tengan que ver con su actividad productiva, ¿listo?
Entonces, pues estos se emiten pues para impulsar las exportaciones. Y otra de las características importantes de estas, y es que al final del periodo no se paga con dinero, o sea, no se devuelve plata, ¿sí? Esto no los hace líquidos, sino que yo con estos papeles puedo pagar otro tipo de impuestos que yo tenga. Por ejemplo, una empresa puede pagar parte de sus impuestos sobre la renta con estos títulos, ¿sí? O otro tipo de impuestos complementarios. Entonces, pues tienen esta diferencia, pues que no se devuelve plata y que es para fomentar pues, las exportaciones. Se usa más que todo, se tienen que usar para pagar otro tipo de impuestos. ¿Listo? Bueno, tenemos los CPIs y los CPOs. Estos son certificados de participación, ¿sí? Para el caso de I, certificado de participación inmobiliario, ¿sí? Y para el caso de O, el certificado de participación ordinario, ¿sí? Simplemente, estos son emitidos por fiduciarias, las cuales, pues, como ya les había contado la clase pasada, tienen, digamos, en su poder administración. No, precisamente, Nicolás, no son líquidos, porque precisamente se usan es para pagar, digamos, otro tipo de impuestos, ¿sí? Bueno, eh, bueno, tenemos los CPI, que es el certificado de participación inmobiliario. Los vamos a entender, pues, que son son emitidos por fiduciarias que se encargan de administrar, pues, ciertos negocios, digamos, ciertos mandatos de confianza por parte de unos agentes. Entonces, los fiduciarias que se encarguen de administrar, digamos, bienes o que su patrimonio tenga que ver más con bienes inmobiliarios, pues van a emitir los CPI. ¿Y qué nos da, digamos, qué nos da esto? Es un derecho sobre los ingresos que generen esos bienes inmobiliarios, ¿sí? Básicamente es eso, como un derecho sobre los ingresos de esos activos, ¿sí? Como por eso se dice que es un certificado de participación, digamos, de esa administración. Por otro lado, tenemos los certificados de participación ordinarios o de bienes muebles, ¿sí? Entonces aquí pues ya es lo mismo, vamos a tener participación sobre los activos, digamos, de esa administración, pero esos activos tienen que ser muebles. Entonces no sé si alguien de pronto, bueno, quien me diga qué entiende por bienes inmuebles y quién entiende por bienes muebles. Me estoy refiriendo más que todo como a las características físicas de los activos. Aló, pues creo que los bienes inmuebles son esos, pues como dice la palabra, como que no se pueden mover, entonces digamos están atados, por ejemplo, a la tierra, como las casas, y los muebles pues son los que no, pues sí se podrían mover, creo yo. Sí, básicamente. Pues digamos que los bienes muebles son aquellos que pues pueden trasladarse digamos, por sus propios medios o un carro, no sé, otro tipo de medio, o que pueden, digamos, que trasladarse a través de una fuerza interna, por ejemplo, un carro, bueno, un carro pero ya como activo, ¿sí? O un bus que puede, digamos, por su propia fuerza interna trasladarse. Esto lo puede hacer, digamos, sí, manteniendo la integridad digamos, del activo. Mientras que los bienes inmuebles no pueden trasladarse sin que esto conlleve a su destrucción o digamos a su deterioro. O sea, si yo pues puedo trasladar un edificio, pues sí, pero pues que el edificio quede sirviendo para algo, pues seguramente no. Entonces, pues básicamente a eso quería como referirme. Y Bueno, pregunto un momento, ¿quién fue el chico que habló ahorita? Yo, Johan Sebastián Sánchez Vargas. Vale. si quieres, Pablo, también ten en cuenta a la gente del chat. Vale, gracias. Listo. Ahora vamos a hablar de las emisiones de convertibles. Aquí básicamente vamos a hacer referencia a las emisiones que son convertibles en acciones.
otra característica sería que unos pierden valor con el tiempo. Pues en realidad todos los activos se deprecian, ¿no? Pues un activo físico se deprecia, un carro también, digamos, tiende a depreciarse. Los terrenos no. Bueno, eso sí es un caso. Sí, está bien, está bien. Podría ser otra característica, pues faltaría ver a cuál hacemos referencia, a cuál activo les hacemos referencia. Bueno, tenemos la emisión de convertibles. Estos, pues, nos hacemos referencia más que todo a las que son convertibles, pues, en acciones, ¿sí? Entonces, primero tenemos las BOCEAs, que son bonos convertibles en acciones, donde, digamos, el emisor le va a pagar al que compra el bono digamos, todos los intereses o parte de los intereses, o todo el capital o parte del capital en acciones, ¿sí? Entonces, si el cupón del periodo 1 era 10.000, pues le va a pagar 10.000 en acciones al que compró el bono. Y pues, digamos que una característica de las BOCEAs es que, digamos que esta decisión de convertirlos en acciones no depende del inversor, ¿sí? O sea, el inversor asume, digamos, que el que decide eso es el emisor, ¿sí? Entonces, si yo no le puedo decir como no, solo deme 10% en acciones y el resto démelo en efectivo, no. Digamos que esa decisión depende del emisor. Y tenemos, esto también lo veremos pues en nuestra próxima clase. Y tenemos las acciones privilegiadas, que a pesar de también ser una acción, pues se convierten en otro tipo de acción. ¿Qué quiere decir esto? Las acciones privilegiadas son un tipo pues, de acciones donde los emisores, la empresa, se compromete a pagar sí o sí un dividendo periódico, ¿sí? Entonces aquí ya no estamos hablando de patrimonio, sino de que este tipo de acciones hacen parte del pasivo de la empresa, ¿sí? Entonces las empresas contraen una obligación de pagarle unos dividendos obligatorios al accionista, ¿sí? Luego de un tiempo, estas acciones se convierten en acciones ordinarias. Esto pues ya entenderemos un poco después de nuestra clase de renta variable. Listo. Tenemos los créditos indicados. Entonces, los créditos indicados, digamos, hacen referencia a cuando una empresa quiere pedir un gran crédito, pero por el tamaño, digamos, de este préstamo, un solo banco no puede prestarle, digamos, la totalidad del dinero. Entonces, digamos que en los bancos también existe digamos, un área que se encarga pues de la diversificación de los riesgos de cartera, es decir, un banco no le puede prestar todo su dinero a un solo agente, porque pues ahí no se está diversificando el riesgo. Si le presta todo el dinero a un agente, pues si se pierde, digamos, esa colocación, pues el banco se quebró. Entonces ellos tienen, digamos que ciertos límites para prestar dinero, digamos, por concepto de riesgo pues, de cartera. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Cuando un banco no puede, digamos, prestar ese dinero, pues recurrimos a un crédito sindicado. Es, digamos, como un acuerdo entre varios bancos para prestar el total del crédito, ¿sí? Simplemente, entonces, el tamaño del préstamo, en este caso, se va a dividir entre varios bancos, ¿ok? Entonces, esta es como la característica de los créditos sindicados. Ahora vamos a hablar de factoring. Factoring simplemente es un producto, ¿sí? Un instrumento mediante el cual yo puedo acceder al pago anticipado de mis cuentas por cobrar, ¿sí? Recuerden que pues si yo tengo, yo tengo una promesa de un ingreso futuro, pues a través del factoring, pues yo puedo generar un título, ¿sí? Hay unas compañías que se dedican a esto, que son las compañías pues de factoring. Entonces, digamos, voy a poner un ejemplo. Entonces yo soy un proveedor, ¿sí? Soy un proveedor, no sé, pongamos el mismo ejemplo, pues tengo poca imaginación en este momento. El mismo ejemplo del cuero. Entonces yo soy un proveedor de cuero y pues local.
y pues digamos, le suministro los insumos a una empresa de zapatos, pero ellos me dicen, no, pues yo le pago en 100 días. Pero no obstante, pues yo, digamos, como proveedor, resulta que pasan 30 días y yo necesito ya la plata, yo necesito liquidez para, digamos, cualquier cuestión. Entonces yo puedo coger esa factura, ¿sí? Y vendérsela a otra persona por un valor menor. Yo le digo, ya le vendo esto en los 70 días restantes, le van a pagar esta plata, pues yo se lo vendo más barato, pero pues necesito el dinero ya, ¿listo? Entonces simplemente es una factura que yo puedo vender. A eso hace referencia el factor. Tenemos el leasing. El leasing es otro medio, digamos, otro mecanismo para captar recursos, ¿sí? Eh, mediante el cual, pues yo, o sea, yo puedo arrendar los activos que tengo, pues, en mi posesión como empresa, ¿sí? Entonces yo puedo arrendar esos activos, edificios, no sé, carros, lo que sea, y pues otorgo el derecho de su uso a cambio, pues, de una rentabilidad que me den, pues, periódicamente. Entonces, básicamente es una forma también de captar recursos. En el caso de los leasing. Pues aquí también podríamos añadir que, digamos, después de que se acaba, digamos, de que vence este leasing, pues yo también como comprador, pues, de este derecho, puedo renovar nuevamente, digamos, el contrato, o sea, alargarlo, devolver el bien, digo, bueno, ya no me sirve, o comprarlo, digamos que también es una opción. Listo. Tenemos el Project Finance. Digamos, esta forma de captar recursos tiene que ver con cierto tipo de inversiones, digamos que tienen o sea, requieren, digamos, son inversiones de gran envergadura, por decirlo así. Entonces, hacer mucho referencia a las infraestructuras, digamos, que tienen una financiación inicial muy grande, ¿sí? Esa es una de las primeras características cuando yo recurro a un Project Finance para financiarme. Y la segunda característica es que ese proyecto o inversión digamos, puede generar flujo de caja por mucho tiempo. Entonces aquí tiene que ver mucho con la infraestructura, por ejemplo, las carreteras, la energía, las plantas de energía, pues que requieren para su financiación digamos, una gran inversión inicial, pero pues que tienen un flujo de caja muy, muy duradero, ¿sí? Una rentabilización muy larga, por decirlo así. Entonces existen, digamos que en el caso, por ejemplo, las vías 4G se recurrió pues a este método. Entonces es típicamente lo que uno ve como que yo pues financieme la construcción de la carretera y yo le doy peajes por 20 años. Entonces estas concesiones tienen que ver pues, con el Project Finance. Por ejemplo, el metro pues es otro ejemplo, también se le dio 20 años de concesión a los chinos por su construcción. Entonces digamos que se caracteriza, digamos, tiene estas características el Project Finance. Y por último, tenemos el Asset Bucket Securities, esto también es un título y consiste, digamos, esto también lo vamos a ver en la próxima clase, en valores respaldados por activos. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente yo voy a crear un título, ¿sí? Hagan de cuenta como un tipo de bono, por decirlo así, que cada cupón o cada flujo que yo prometo al que compre el título va a estar respaldado por un activo. Entonces yo, por ejemplo, puedo coger un préstamo bancario. Yo le presté plata a alguien y él tiene la obligación de pagarme periódicamente un dinero. Entonces yo voy a emitir, digamos, este Asset Bucket Security y yo le digo, bueno, el cupón 1 depende de que me paguen a mí el préstamo y yo después con ese préstamo le pago su cupón. Entonces es algo que veremos en la próxima clase. También lo voy a hacer de manera, pues, gráfica para que lo vean. Pero pues simplemente es eso, o sea, es emisión de un título, el cual voy a respaldarlo con otro. Entonces yo puedo hacer un bono respaldado por una cuenta por cobrar o un bono respaldado por un leasing o por un préstamo. Entonces, esto es básicamente. Precisamente, se me olvidó cambiarlo, no tiene nada que ver. Eh, eh, Muy buena observación, Nicolás, no tienen nada que ver. Listo. Vale, gracias a ti.
Entonces, ¿por qué las instituciones emiten o adquieren deuda? Esto pues es muy simple, no voy a ahondar mucho en esto, pues en el corto plazo, para tener una liquidez, tener como ante un gasto imprevisto, pues tener dinero, una empresa también necesita liquidez para sus procesos, para realizar pagos, ¿sí? O para, digamos, necesitan hacer sus pagos operativos o de mantenimiento, cualquier tipo de, digamos, de operación, pues remiten en el corto plazo a adquirir deuda. En el caso del largo plazo, pues pueden requerir financiamiento para realizar algún proyecto de inversión que tenga, adquisiciones como crear una nueva fábrica, nueva propiedad, planta y equipo, refinanciar su deuda, que es modificar las condiciones iniciales de un crédito o ampliar el plazo del crédito, o incluso también se hace una práctica un poco irresponsable, pero que también se hace, que es pagar deuda con deuda, ¿sí? O también cambiar la estructura de capital. Entonces, esto hace referencia un poco pues a cambiar pues la relación que tiene la empresa entre activos y pasivos, ¿sí? Entonces, pues, un poco eso. Vamos a hablar sobre el mercado de dinero. El mercado de dinero se caracteriza por, como habíamos visto en la clase pasada, digamos que se intercambia deuda o activos a corto plazo, ¿sí? El mercado de dinero se caracteriza por el corto plazo, ya habíamos dicho que es menor a un año, y pues aquí pues dice que son los flujos de dinero pues de una economía. Entonces, principales autores del mercado de dinero tenemos bancos centrales, bancos comerciales, instituciones financieras y otros agentes. Donde existen acreedores y deudores, decimos que tiene una alta liquidez, precisamente en el corto plazo se transa un gran volumen de dinero y de activos, ¿sí? Incluso día a día, pues ustedes pueden entender pues que tiene una alta liquidez por esos altos volúmenes de transacción. Y dice que tiene relativamente bajo riesgo. Aquí pues hacemos referencia nuevamente a nuestra variable temporal, que es la madurez, y pues que pues esto es un poco intuitivo, digamos que por ejemplo yo presto un día, en un día, de un día para otro. En un día pueden pasar varias cosas, ¿sí? Pero puede que no. En cambio, si yo presto a 10 años, pues eso sí es un poco más riesgoso. O sea, en 10 años la empresa puede quebrar, puede pasar, digamos que cualquier cosa. Entonces, tienes, relativamente tiene un bajo riesgo, pues por la temporalidad y por el hecho de que es un mercado de corto plazo. ¿Listo? Bueno, para terminar, faltan dos diapositivas, tenemos las principales tasas de interés en el mundo. Aquí solo me voy a concentrar en las de Colombia, ¿sí? Entonces la primera es la tasa repo, que es, digamos, para digamos, unas operaciones que hace el Banco de la República y tiene que ver mucho con la tasa de intervención de política monetaria. Entonces, una operación repo es un pacto de recompra en el cual, digamos, el emisor o el Banco de la República provee liquidez a los privados a través de, digamos que le compra ciertos títulos de corto plazo, estamos hablando de corto plazo, a los privados. Entonces, de esta forma, inyecta pues liquidez a la economía. Se dice que es de recompra, pues porque digamos que la contraparte o la empresa pues tiene también la obligación de después de cierto tiempo volver a comprar sus títulos, ¿sí? Entonces, pues, la tasa repo se define por la tasa de intervención de política monetaria, la que siempre sale en las noticias, y esta tasa pues se aplica a las OMAs o las operaciones de mercado abierto que hace el Banco de la República. La repo pues efectivamente es una de ellas. Tenemos otra tasa de interés como la IBR. La IBR es el indicador bancario de referencia. Esta tasa pues simplemente tiene la característica de que es de corto plazo y es una tasa interbancaria. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente es la tasa de interés como promedio a la cual los intermediadores financieros, los intermediarios financieros, bancos, entonces digamos que se prestan dinero, ¿sí? Entonces simplemente lo podemos entender así, simplemente es la tasa
a la que los intermediarios financieros se prestan dinero, ¿sí? En promedio. Esto se calcula a través de un promedio ponderado. Ya sabemos pues que le vamos a dar más peso a la tasa de interés que esté asociada a una transacción más grande, ¿no? Tenemos la DTF, ¿sí? La DTF es una tasa también promedio, un promedio ponderado de las tasas de interés de captación de los CDTs, pues de todos estos depósitos a término que giran en torno a 90 días, 180 días, pues lo que comúnmente conocemos como un CDT. Esta tasa también se calcula a través de una metodología de promedio ponderado. Le dan más peso a los CDTs con, digamos, a la tasa de interés que tengan unos CDTs pues más, con unos valores pues más grandes, por decirlo así. Tenemos otro tipo de tasa de interés que varía dependiendo del banco, que son créditos de consumo. Como esto ya habíamos hablado, pues suelen girar en torno a la tasa de usura. Y tenemos la TIP, que es la tasa interbancaria a un día. Esta también es interbancaria, pero se diferencia de la IBR, es que ya no es a corto plazo, sino como ultra corto plazo, por decirlo así. O sea, es la tasa de interés a la cual los intermediarios financieros se prestan a un día, ¿sí? Solamente un día. Esta también pues se calcula a través de una metodología de promedio ponderado y pues simplemente es un promedio ponderado donde se le da mayor participación a las tasas de interés de los préstamos interbancarios o de las transacciones interbancarias a un día, ¿no? Que tengan una periodicidad de un día. Estos préstamos también se conocen como overnight. Listo. Y acabamos con esto. Por último, tenemos las inversiones offshore. Offshore simplemente hace referencia a los paraísos fiscales. Entonces, una inversión, digamos, offshore simplemente es un agente decide hacer una inversión en un país extranjero que es considerado como un paraíso fiscal. Puede, digamos, solo colocar digamos, dejar su dinero en una cuenta en estos países o realizar, digamos que, una inversión directamente o conformar una sociedad. ¿Qué es un paraíso fiscal? Simplemente es un país donde se exime del pago de los impuestos a los inversores extranjeros, claramente, que mantienen cuentas bancarias o constituyen sociedades en su territorio, como ya les había comentado. Entonces, simplemente eso es una inversión offshore. Tenemos otro término, que es eurocurrency. Simplemente este término hace referencia a cualquier, digamos, a cualquier, ¿cómo decirlo? Colocación de dinero, ¿sí? O a cualquier depósito de dinero realizado por cualquier empresa en otro país, ¿sí? No importa la moneda, no importa el banco en el que se haga, ahí dice moneda euro es porque nació, digamos que en Europa, pero simplemente digamos, este concepto hace referencia a yo depositar mi dinero en cualquier país del extranjero, ¿ok? Sin importar mi moneda y sin importar cuál sea el país, si es un paraíso fiscal o no. Y por último, tenemos el Banco Internacional de Pagos. Simplemente este es un organismo multilateral que trata de fomentar la cooperación financiera y monetaria. Digamos que en este Banco Internacional se entiende como algo así como el banco de bancos centrales, donde, digamos, se reúnen estos bancos y pues tratan de realizar cierta organización internacional o digamos que cierta cooperación en beneficio pues del sistema financiero o en el caso de sus funciones como bancos centrales, ¿sí? Entonces simplemente eso, pues decir que ese banco pues queda en Basilea y pues es este que ven aquí. Por último, pues tenemos algunos paraísos fiscales que pueden ver acá. Entonces, pues no lo voy a leer, no los voy a leer todos, pero pues en sus diapositivas están. Está Macao, Samoa, Trinidad, Tobago, Panamá. Entonces se encuentran varios. Y ya, con eso finalizaríamos la clase. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Les recuerdo que el taller es opcional y el que lo haga simplemente pues va a tener un bono de 0.3. Cualquier comentario que tengan o digamos me pueden decir. De todas formas, pues todos somos estudiantes. También estoy en ese ritmo.
Una pregunta, ¿hasta cuándo tenemos plazo de entregar este segundo taller? Sí, no lo había dicho. Tienen plazo hasta dentro de 8 días. Yo puse la fecha de entrega el próximo miércoles hasta las 4, si no estoy mal. Me preguntan sobre los certs, los certificados de... Espera, que están aquí. Listo, entonces, perdón, estaba tomando. Los CERT simplemente, como les había dicho, son certificados de reembolso tributario. Estos los genera el gobierno nacional y, digamos, tienen el fin de fomentar las exportaciones, ¿sí? Entonces, esa es una primera característica. El gobierno nacional, pues, digamos, se lo da a los sectores de exportaciones para, digamos, fomentar, o es como un tipo de subsidio, por decirlo así, un subsidio a las exportaciones. Y tiene la característica de que no devuelve dinero, ¿sí? No es tanto como un activo, sino pues tiene la característica de que al final de, digamos, de cierto periodo, pues me sirve a mí para pagar, digamos que otros impuestos asociados a mi actividad como exportador, ¿sí? Se diferencia de los TIDs, pues porque en los TIDs sí se devuelve plata al final, y por eso pues yo lo puedo transar y la gente, pues en realidad le importa es eso. Ya después vamos a ver que en el sistema financiero los activos son no diferenciados. O sea, no importa en lo que yo invierta, lo que me importa es el rendimiento, básicamente. Entonces, esos son los CERTs. No sé si respondo tu pregunta, Kelly. Vale, gracias. Y me dicen que repetir lo de inversiones offshore. Sí. Entonces tenemos aquí. Simplemente, offshore hace referencia a los paraísos fiscales. ¿Sí? Entonces, inversiones offshore es hacer, pues precisamente una inversión en esos paraísos fiscales. Entonces, puedo hacer dos cosas. Puedo tener mi cuenta en estos paraísos fiscales, ¿sí? Donde no me cobran impuestos claramente, o puedo realizar inversiones, ¿sí? O constituir sociedades en estos territorios con el mismo fin de no tener, pues digamos, eh, pues no hacer pago de impuestos por estas actividades. Entonces, simplemente es eso. Y pues los paraísos fiscales, ya pues habíamos dicho, que son aquellos que eximen del pago de impuestos a los inversionistas extranjeros. Vale, vale. Gracias por tu pregunta. Entonces, si no es más, yo sé que pues acá tiene, pues la mayoría tiene clase, entonces no sé